La doctrina secreta, tomo 4, sección 8b. La caída de la cruz en la materia. Los que se sientan inclinados a argüir sobre este símbolo pitagórico, objetando que hasta ahora no ha sido confirmado en qué época de la antigüedad el cero se representó por primera vez, especialmente en la India, pueden dirigirse a Isis sin velo, nota al pie, volumen 2, página 299 y 300, edición inglesa. Fin de nota al pie. Admitiendo, en gracia del argumento, que el mundo antiguo no conociese nuestra manera de calcular o los números arábigos, aunque en realidad sabemos que sí. Sin embargo, la idea del círculo y del diámetro está ahí para mostrar que ella fue el primer símbolo de la cosmogonía. Antes de los trigramas de Fo-Hi, Yang, la unidad, y Shin, el binario, explicados bastante hábilmente por Eliphas Levi. Introduce el símbolo del Yang, la línea entera, y del Shin, la línea cortada en perpendicular. Nota al pie. Dogme et rituel de Lautemagie 1.124, también en Tsang Tung Ki por Wei Pang Yang. Fin de nota al pie. China tuvo su Confucio y sus taoístas. El primero circunscribe el gran extremo, entre comillas, dentro de un círculo atravesado por una línea horizontal. Los segundos colocan 3 círculos concéntricos bajo el gran círculo, al paso que los sabios Sung mostraban el gran extremo en un círculo superior y el cielo y la tierra en 2 círculos inferiores más pequeños. Los Yangs y los Shins son una invención muy posterior. Platón y su escuela nunca comprendieron la deidad de otro modo, no obstante los muchos epítetos aplicados por él al, entre comillas, Dios sobre todo. Como Platón había sido iniciado, no podía creer en un Dios personal, la sombra gigantesca del hombre. Sus epítetos de monarca, entre comillas, y hacedor de las leyes del universo, entre comillas, tienen un sentido abstracto que comprenden muy bien todos los ocultistas, quienes no menos que cualquier cristiano creen en la ley una que gobierna el universo y la reconocen al mismo tiempo como inmutable. Según dice Platón, más allá de todas las existencias finitas y causas secundarias, todas las leyes, ideas y principios, hay una inteligencia o mente, el primer principio de todos los principios, la suprema idea sobre la cual se fundan todas las demás ideas, puntos suspensivos, la substancia última de la cual derivan su ser y esencia todas las cosas, la causa primera y eficiente de todo el orden, armonía, belleza, excelencia y bondad que impregnan el universo. Esta mente es llamada por preeminencia y excelencia el bien supremo. Nota al pie. Christianity and Greek Philosophy 11, página 376 de Cocker. Véase Isis sin velo, volumen 1, 12, edición inglesa. Fin de nota al pie. El Dios, entre comillas, o Beok, entre paréntesis, y el Dios sobre todo, entre comillas. Estas palabras no se aplican como el mismo Platón lo indica, ni al creador, entre comillas, ni al padre, entre comillas, de nuestros monoteístas modernos, sino a la causa abstracta e ideal, pues según él dice, este Beok, el Dios sobre todo, no es la verdad o la inteligencia, sino el Padre en mayúscula de ella, y su causa primaria. ¿Podía creer Platón, el discípulo más grande de los sabios arcaicos, sabio él mismo, para quien no había en la vida más que un objeto que anhelar, el conocimiento verdadero, en mayúsculas, en una deidad que maldice y condena a los hombres para siempre por la menor ofensa? Nota al pie. El grito de desesperación dado por el conde de Montlosier en sus Misterios de la vida humana, página 117, es una garantía de que la causa de la excelencia y bondad que Platón suponía que impregna al universo no es su deidad ni nuestro mundo. Au spectacle de tant de grandeur pose à celui de tant de misère l'esprit. Se represente que la divinidad aún más grande y más estricta que el Dios de este mundo, a quien se supone tan bueno, es Karma.
Y esta verdadera divinidad muestra claramente que la divinidad menor, nuestro Dios interno, personal por lo pronto, no tiene poder para detener la poderosa mano de esta deidad más grande, la causa que nuestras acciones despierta y que genera causas menores, llamada la ley de retribución. Fin de nota al pie. Seguramente no sería él, que consideraba filósofos genuinos y estudiantes de la verdad, solo a aquellos que poseían el conocimiento de lo realmente existente, en oposición a la mera apariencia de lo siempre existente, en oposición a lo transitorio, y de lo que existe permanentemente, en oposición a lo que crece, mengua y se desarrolla y destruye alternativamente. Nota al pie. Véase Isis sin velo 1, página 12 y 18, edición inglesa. Espeusipo y Xenócrates siguieron sus pasos. El uno, en mayúscula, el original, no tenía existencia en el sentido que le dan los hombres mortales. El Timov, el honrado, mora en el centro como en la circunferencia, pero es sólo la reflexión de la deidad, el alma del mundo. Nota al pie. Estobeo, Ecl 1862. Véase Isis sin velo 1, página 18, edición inglesa. Fin de nota al pie. El plano de la superficie del círculo. La cruz y el círculo son un concepto universal tan antiguo como la misma mente humana. Preséntanse ellos en primera línea en la lista de la larga serie de los símbolos, por decirlo así, internacionales, que muchas veces expresan grandes verdades científicas, además de su directa relación con misterios psicológicos y hasta fisiológicos. El decir, como Eliphas Levi, que Dios, el amor universal, al hacer que la unidad masculina excavase un abismo en el binario femenino o caos, produjo con ello el mundo, no es una explicación alguna. Además de lo grosero del concepto, ello no hace desaparecer la dificultad de concebirlo sin que pierda la veneración por el comportamiento demasiado humano de la deidad. Para evitar tales conceptos antropomórficos, los iniciados no usaban nunca el epíteto Dios para designar el principio uno, sin segundo del universo, y fieles en esto a las más antiguas tradiciones de la doctrina secreta en todo el mundo, niegan que una obra tan imperfecta y muchas veces no muy pura pudiera ser jamás producida por la perfección absoluta. No hay necesidad de mencionar aquí otras dificultades metafísicas mayores. Entre el ateísmo especulativo y el antropomorfismo idiota debe haber un término medio y una reconciliación. La presencia del principio invisible en toda la naturaleza y su más alta manifestación sobre la tierra es un problema que solo el hombre puede resolver. Problema que es una X de los matemáticos que eludirá siempre las reglas de nuestra álgebra terrestre. Los hindúes han tratado de resolverlo por medio de sus avataras. Los cristianos creen que lo han conseguido con su encarnación divina y única. Exotéricamente, ambos se equivocan. Esotéricamente, unos y otros están muy cerca de la verdad. Solo Pablo, entre los apóstoles de la religión occidental, parecen haber profundizado, si no totalmente revelado, el misterio arcaico de la cruz. En cuanto a los demás, que unificando e individualizando la presencia universal, la han sintetizado en un solo símbolo, el punto central en el crucifijo, muestran con ello que nunca se han penetrado del verdadero espíritu de la enseñanza de Cristo, sino que antes bien la han degradado en más de una manera con sus interpretaciones erróneas. Ellos han olvidado el espíritu de este símbolo universal y lo han monopolizado egoístamente, como si lo sin límites y lo infinito pudiera jamás limitarse y condicionarse a una manifestación individualizada en un hombre, ni aún en una nación. Los 4 brazos de la cruz, o cruz decusada, la cruz que está de costado básicamente, y de la cruz hermética, indicando los 4 puntos cardinales, eran bien comprendidos por las mentes místicas de los indos, brahmanes y budistas, siglos antes de que se oyese hablar de ello en Europa, pues ese símbolo se encontraba y se encuentra en todo el mundo. Doblaron ellos los extremos de la cruz e hicieron de ella su esvástica,
Aparece el símbolo de la esvástica con 4 puntos, uno en cada rama. Ahora el guan de los budistas mogoles, nota al pie, la esvástica es ciertamente uno de los símbolos más antiguos de las antiguas razas. En nuestro siglo, dice Kenneth R. H. Mackenzie, Royal Masonic Cyclopedia, la esvástica ha sobrevivido en la forma de mallete en la fraternidad masónica. Entre los muchos significados que expone el autor no encontramos el más importante, sin duda alguna lo ignoran los masones. Fin de nota al pie. Implica ella que el punto central, entre comillas, no está limitado a un individuo por muy perfecto que sea, que el principio Dios, entre paréntesis, está en la humanidad y que la humanidad, como todo lo demás, está en él, como las gotas de agua en el océano, estando los 4 extremos dirigidos hacia los 4 puntos cardinales y por tanto perdiéndose en el infinito. Isarim, un iniciado, se dice que encontró en Hebrón, sobre el cadáver de Hermes, la bien conocida tabla esmeraldina, que se dice contenía la esencia de la sabiduría hermética. Entre otras sentencias, veíanse trazadas en ellas las siguientes: separa la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero, asciende de la tierra al cielo y luego vuelve a descender a la tierra. El enigma de la cruz está contenido en estas palabras y su doble misterio queda aclarado para el ocultista. La cruz filosófica, o sea, las 2 líneas trazadas en opuestas direcciones, la horizontal y la perpendicular, la altura y el ancho de la deidad geometrizadora, divide en el punto de intersección y que forma el cuaternario, tanto mágico como científico. Cuando está inscrita dentro del cuadrado perfecto, es la base del ocultista. Dentro de su recinto místico está la clave maestra que abre la puerta de todas las ciencias, tanto físicas como espirituales. Simboliza ella nuestra existencia humana, pues el círculo de la vida circunscribe los 4 puntos de la cruz, que representan en sucesión el nacimiento, la vida, la muerte y la inmortalidad. Nota al pie, Isis Simbelo 1, página 508, edición inglesa. Apégate, entre comillas, dice el alquimista, a las 4 letras del tetragrama dispuestas de la manera siguiente. Las letras del nombre inefable están allí, aun cuando el principio no pueda distinguirlas. El axioma incomunicable está allí cabalísticamente contenido, y esto es lo que llaman los maestros el arcano mágico. Nota al pie, Ibiden, página 506, edición inglesa. Fin de nota al pie. Además, la Tao introduce el símbolo de la T y la cruz astronómica de Egipto introduce el símbolo del círculo con la cruz adentro. Se ven claramente en algunas excavaciones de las ruinas de Palenque. En uno de los bajos relieves del Palacio de Palenque, al lado oeste, esculpido como un jeroglífico, directamente bajo la figura sentada, hay una Au. La figura en pie que se inclina sobre la primera está en el acto de cubrir su cabeza con el velo de la iniciación, que tiene en la mano izquierda, al paso que extiende la derecha con el dedo índice y el de en medio señalando al cielo. La postura es precisamente la de un obispo cristiano dando su bendición o aquella en que se representa a menudo a Jesús en la última cena. Nota al pie, Ibiden, página 572, edición inglesa. Fin de nota al pie. El hierofante egipcio usaba un tocado cuadrado que tenía siempre que llevar durante sus funciones. Estos sombreros cuadrados son los que usan aún los sacerdotes armenios. La Tau perfecta, formada por la línea perpendicular, entre paréntesis, rayo descendente masculino, y la horizontal, la materia, el principio femenino, entre paréntesis, y el círculo del mundo eran atributos de Isis, y solo después de la muerte era puesta la cruz egipcia sobre el pecho de la momia. La pretensión de que la cruz es puramente un símbolo cristiano introducido después de nuestra era es en verdad extraño. Cuando vemos a Ezequiel marcando la frente de los hombres de Judá que temían al Señor, nota al pie, Ezequiel 9:4, con el signum tau,
según está traducido en la Vulgata. En el antiguo hebreo, este signo estaba formado así. Introduce el símbolo de una cruz parecida a la cristiana con una ligera inclinación de la línea perpendicular. Pero en los jeroglíficos egipcios originales era como la perfecta cruz cristiana. Introduce el símbolo de una cruz cristiana sin inclinación. Tat, el emblema de la estabilidad. También en el Apocalipsis, el Alfa y Omega, espíritu y materia, lo primero y lo último, estampa el nombre de su Padre en la frente de los elegidos. Moisés, nota al pie, Éxodo 12:22, ordena a su pueblo marcar sus puertas y dinteles con sangre, no fuera que el Señor Dios, entre comillas, cometiera una equivocación y afligiese a alguno de sus elegidos, en lugar de los egipcios condenados, y esta señal es una tau, la misma cruz egipcia con mango, con la mitad de cuyo talismán Horus resucitaba a los muertos, como se muestra en unas ruinas de esculturas de Philae. Ya se ha dicho bastante en el texto acerca de la esvástica y la tau. En verdad que la cruz puede buscarse en las profundidades mismas de las insondables edades arcaicas. Su misterio es ese más oscuro en lugar de aclararse. Cuando la vemos en las estatuas de la isla de Pascua, en el antiguo Egipto, en el Asia Central, grabada en las rocas como la tau y la esvástica, en la Escandinavia precristiana, en todas partes. El autor de The Source of Miasur encuéntrase perplejo ante la sombra sin fin que arroja sobre la antigüedad y no puede hallar su origen en ninguna nación ni hombre particular. Muestra él los targumes conservados por los hebreos, oscurecidos por la traducción. En Josué, nota al pie 8:29, fin de nota al pie, leído en árabe, y en el Targum de Jonathan, se dice: el crucifijo es un árbol al rey de Ai. No. Él crucificó en un árbol al rey de Ai. Fin de nota. No era una nota. La versión de los 70 dice: la suspensión de una palabra doble o cruz, valor de las palabras en Josué, puntos suspensivos. La expresión más extraña de esta clase está en los números romanos 25,4, en donde se lee por onkelos, entre paréntesis signo de interrogación, crucificadlos ante el Señor Jehová contra el sol, entre comillas. La palabra aquí es, introduce una palabra en hebreo, clavar, debidamente traducida fuerst por la Vulgata, crucificar. La construcción misma de esta sentencia es mística. Nota al pie, Obsit, página 204. Fin de nota al pie. Así es, pero su espíritu ha sido siempre mal comprendido. Crucificar ante, no contra el sol, es una frase usada en la iniciación. Viene de Egipto y originariamente de la India. El enigma solo puede ser descifrado buscando su clave en los misterios de la iniciación. El adepto iniciado, que había pasado con fortuna por todas sus pruebas, era atado, no clavado, simplemente atado en un lecho en forma de tau, introduce el símbolo de la T, en Egipto, en forma de esvástica, sin las 4 prolongaciones adicionales, entre paréntesis, una cruz, no un símbolo de esvástica. En la India, sumergido en un sueño profundo, el sueño de Siloam, entre comillas, como se llama aún hoy entre los iniciados de Asia Menor, de Siria y aún en el Alto Egipto. Se le dejaba en este estado durante 3 días y 3 noches, durante cuyo tiempo su ego espiritual se decía que se confabulaba, entre comillas, con los dioses, entre comillas. Descendía al Hades, a la Menti o Patala, según el país, y hacía obras de caridad a los seres invisibles, ya fueran almas de hombres o espíritus elementales, permaneciendo su cuerpo durante todo el tiempo en una cripta o cueva subterránea del templo. En Egipto era colocado en el sarcófago en la cámara del rey de la pirámide de Keops y llevado durante la noche del próximo tercer día a la entrada de una galería, en donde a cierta hora los rayos del sol naciente daban de lleno en la cara del candidato en estado de trance, entre comillas, el cual se despertaba para ser iniciado por Osiris y Tot
el Dios de la sabiduría. El lector que dude de esta afirmación debe consultar los originales hebreos antes de negar, que examine algunos de los bajos relieves egipcios más sugestivos, especialmente uno del templo de Pilae, representa una escena de la iniciación. Dos hierofantes dioses, uno con cabeza de halcón, el sol, y el otro con cabeza de ibis, Mercurio, Tot, el dios de la sabiduría y el saber secreto, el asesor del sol Osiris, se inclinan sobre el cuerpo de un candidato acabado de iniciar. Están en el acto de derramar sobre su cabeza un doble chorro de agua, entre comillas, agua de la vida y del renacimiento. Cuando los chorros entrelazados en forma de cruz y llenos de pequeñas cruces ansatas, esto es alegórico del despertar del candidato, ahora iniciado, cuando los rayos del sol de la mañana, Osiris, dan en la corona de su cabeza, siendo colocado su cuerpo en estado de trance en su tau de madera, de modo que pueda recibir los rayos. Entonces aparecían los hierofantes iniciadores y las palabras sacramentales eran pronunciadas ostensiblemente. Al sol Osiris, en realidad al espíritu sol interno que iluminaba al hombre recién nacido. Que el lector medite sobre la relación del sol con la cruz. Desde la antigüedad más remota, tanto en su capacidad generativa como en la espiritual regeneradora. Que examine la tumba de Beit Oxli en el reinado de Ramsés II, en donde encontrará cruces de todas formas y en todas posiciones, así como también el trono de este soberano, y finalmente un fragmento que representa la adoración de Bacan Aleare, del palacio de los antecesores de Thotmes III, conservado ahora en la Biblioteca Nacional de París. En esta escultura y pintura extraordinaria se ve el disco del sol lanzando sus rayos sobre una cruz ansata, colocada sobre otra cruz, de la cual las del Calvario son copias exactas. Los antiguos manuscritos mencionan estas cruces como los duros lechos de los que se pasaban por el parto espiritual, el acto de darse nacimiento a sí mismos. En salas subterráneas de los templos egipcios se encontraron, al ser destruidos, cierto número de estos lechos, entre comillas, cruciformes, sobre los cuales eran extendidos y asegurados los candidatos en estado de profundo trance, al final de la suprema iniciación. Los santos y dignos padres del tipo de Cirilo y Teófilo los usaron libremente, creyendo que habían sido llevados y ocultos allí por algunos nuevos conversos. Solamente Orígenes y después de él Clemente de Alejandría y otros ex-iniciados sabían a qué atenerse en este punto, pero prefirieron guardar silencio. Que el lector lea también las fábulas indas, como las llaman los orientalistas, y que tenga presente la alegoría de Vishvakarman, el poder creador, el gran arquitecto del mundo, llamado en el Rig Veda el Dios que todo lo ve, que se sacrifica a sí mismo, entre comillas. Los egos espirituales de los hombres son su esencia propia, unos con él. Por lo tanto, recuérdese que él es llamado Deva Vardika, el constructor de los dioses, y que él es el que ata al sol, Surya, su yerno, sobre su torno. En la alegoría exotérica sobre la esvástica, en la tradición esotérica, pues en la tierra es el hierofante iniciador, y le quita una parte de su resplandor. Téngase también presente que Vishvakarman es el hijo de Yoga Siddha. Esto es el santo poder de yoga y el fabricante del arma ígnea, entre comillas. El Agneyastra mágico, nota al pie, véase Hindu Classical Dictionary de Dawson, fin de nota al pie. En otra parte, exponemos por completo esta narración. El autor de la obra cabalística que tanto hemos citado pregunta: el uso teórico de la crucifixión, pues, tiene que haber estado relacionado de algún modo con la personificación de este símbolo, la estructura del jardín del paraíso simbolizada por un hombre crucificado. ¿Pero cómo? ¿Y qué muestra? El símbolo fue del origen de las medidas, representando la ley creadora o designio.
¿Qué es lo que podía significar respecto de la humanidad, la crucifixión real? Sin embargo, ¿qué se mantenía como la efigie de alguna obra misteriosa de la misma clase? Lo muestra el hecho mismo de su uso. Parece que hay profundidades bajo otras profundidades respecto a la obra misteriosa de estos valores numéricos. El símbolo de la relación de 113.2.335 con 20.612.2.6.561 por un hombre crucificado. No tan solo se indica que obran en el cosmos, sino que por simpatía. Parece que construyen estados relacionados con un mundo espiritual invisible, y los profetas parece que han conocido los eslabones de unión. La reflexión se complica más cuando se considera que el poder de expresar la ley de un modo exacto, por números que definan claramente un sistema, no fue un accidente del lenguaje, sino que era su esencia misma, y la de su construcción orgánica primaria. Por tanto, ni el lenguaje ni el sistema matemático a él unido podían ser invención del hombre, a menos que ambos se fundasen en un lenguaje anterior que luego se hizo anticuado. Nota al pie de Source of Measures, páginas 204 y 205. El autor prueba estos puntos con otras explicaciones y revela el sentido secreto de la letra muerta de más de un relato, indicando que probablemente introduce dos símbolos en hebreo, W y N. El nombre fue la palabra primordial. La primera palabra misma que poseyeron los hebreos, quienes quiera que fuese, para expresar la idea de un hombre por medio del sonido. Lo esencial de esta palabra era 113, el valor numérico de esa palabra. Desde el principio, y encerraba en sí los elementos del sistema cósmico expuesto. Nota al pie, Ibid, página 205, fin de nota al pie. Esto se demuestra por el Vitova Indo, una forma de Vishnu, como ya se ha dicho. La figura de Vitova y hasta las señales de los clavos en sus pies, nota al pie, véase Hindu Pantheon de Moore, donde el pie izquierdo de Vitova, entre corchetes W-I-T-T-O-V-A, en la figura de su ídolo, lleva la señal de los clavos, página 418, también la lámina 2, fin de nota al pie. La figura de Vitova y hasta las señales de los clavos en sus pies es la de Jesús crucificado, en todos sus detalles excepto en la cruz, que se quería significar al hombre con mayúscula, está probado. Además, por el hecho de que el iniciado volvía a nacer después de su crucifixión en el árbol de la vida con mayúsculas. Este árbol, entre comillas, se ha convertido ahora exotéricamente en el árbol de la muerte, a causa de su uso por los romanos como instrumento de tortura y de la ignorancia de los primitivos cristianos que planearon el esquema. De este modo se descubren los símbolos geométricos que contienen la historia de la evolución del hombre, uno de los 7 significados esotéricos encerrados en este misterio de la crucifixión por los inventores místicos del sistema, cuya elaboración original y adopción data del tiempo mismo del establecimiento de los misterios. Los hebreos, cuyo profeta Moisés estaba tan instruido en la sabiduría esotérica de Egipto y que adoptaron el sistema numérico de los fenicios y después de los gentiles, de los cuales tomaron la mayor parte de su misticismo cabalístico, adaptaron del modo más ingenioso los símbolos cósmicos y antropológicos de las naciones entre comillas paganas a sus peculiares anales secretos. Si el clero cristiano ha perdido hoy la clave de esto, los primitivos compiladores de los misterios cristianos estaban bien versados en la filosofía esotérica y en la metrología hebrea oculta, y la usaban hábilmente. Así fue como tomaron la palabra Aish, una de las palabras hebreas para expresar el hombre con mayúscula, y la usaron en conjunción con la de Shanaj, o año lunar, tan místicamente relacionada con el nombre de Jehová, el supuesto Padre de Jesús.
y encerraron la idea mística en un valor y fórmula astronómicos. La idea original del hombre crucificado, entre comillas, en el espacio, ciertamente pertenece a los indos antiguos. Moore muestra esto en su Hindu Pantheon, en el grabado que representa a Vitova. Platón la adoptó en su cruz de Kusada en el espacio, la X, el segundo dios que se imprimía en el universo en forma de cruz. A Krishna se le representa también crucificado, entre comillas. Nota al pie, véase Monumental Christianity del Dr. Lundy, figura 72. También está repetida en el Antiguo Testamento, en la extraña recomendación de crucificar hombres ante el Señor, el Sol, lo cual no es ninguna profecía, sino que tiene un significado fálico directo. En esta misma obra, de las más sugestivas de los significados cabalísticos, leemos también: en símbolo, los clavos de la cruz tienen como forma de las cabezas una pirámide sólida y una punta piramidal cuadrada, obelisco o emblema fálico del clavo. Considerando la posición de los 3 clavos en las extremidades del hombre y sobre la cruz, forman o marcan la figura de un triángulo, hallándose un clavo en cada extremo del triángulo. Las heridas o estigmata de las extremidades son precisamente 4, significativas del cuadrado. Los 3 clavos con las 3 heridas dan el número de 6, que denota las 6 caras del cubo desarrollado, que constituye la cruz o la forma del hombre, o 7 contando 3 cuadrados horizontales y 4 verticales, sobre el cual se coloca al hombre, y este a su vez señala la medida circular transferida a las aristas del cubo. La herida única de los pies se convierte en 2 cuando los pies se separan, haciendo 3 entre todas cuando están juntos y 4 cuando están separados, o 7 en total. Otro número fundamental femenino de los más santos entre los judíos. Nota al pie, Source of Masurs, página 52. Así, al paso que el significado fálico o sexual de los clavos de la crucifixión está probado por la lectura geométrica y numérica, su significado místico es indicado por las cortas observaciones hechas anteriormente sobre el particular, en su relación y situación respecto de Prometeo. Este es otra víctima, pues es crucificado sobre la cruz del amor, en la roca de las pasiones humanas, un sacrificio por su devoción a la causa del elemento espiritual de la humanidad. Ahora bien, el sistema primordial, el doble signo que se halla bajo la idea de la cruz, no es invención humana, entre comillas, pues la ideación cósmica y la representación espiritual del ego hombre divino están en su base. Más adelante se desarrolló en la hermosa idea adoptada por los misterios y representada en ellos, la del hombre regenerado, el mortal, que crucificando al hombre de carne y sus pasiones en el lecho procústeo de tortura, renace como inmortal, dejando al cuerpo, el hombre animal tras él, atado a la cruz de la iniciación como una crisálida vacía. El ego alma se hizo tan libre como una mariposa. Sin embargo, más tarde, debido a la pérdida gradual de la espiritualidad, la cruz se convirtió, en cosmogonía y en antropología, nada más que en un símbolo fálico. Para los esoteristas, desde los tiempos más remotos, el alma universal o anima mundi, la reflexión material de la idea inmaterial, era la fuente de la vida de todos los seres y del principio de vida de los reinos. Este era septenario para los filósofos herméticos, así como para todos los antiguos, pues él es representado como una cruz séptuple, cuyos brazos son respectivamente luz, calor, electricidad, magnetismo terrestre, radiación astral, movimiento e inteligencia, o lo que algunos llaman conciencia propia. Como hemos dicho en otra parte, mucho antes de que la cruz o su signo fuesen adoptados como símbolos del cristianismo, el signo de la cruz era usado como una señal de reconocimiento entre los adeptos y neófitos, siendo estos últimos cherests,
de Chrestos, el hombre de penas y tristezas. Eliphas Levi dice: el signo de la cruz adoptado por los cristianos no les pertenece exclusivamente. Es también cabalístico y representa la oposición y el equilibrio cuaternario de los elementos. Vemos en el versículo oculto del Pater Noster, puntos suspensivos, que había originalmente dos modos de hacerlo, o, cuando menos, dos fórmulas muy diferentes para expresar su significado. Una reservada a los sacerdotes e iniciados, la otra para los neófitos y el profano. Así, por ejemplo, el iniciado, llevando la mano a la frente, decía: a ti. Luego añadía: pertenece, y continuaba llevando la mano al pecho: el reino. Luego hacia el hombro izquierdo: la justicia, y al hombro derecho: la gracia. Luego juntaba las manos y añadía: por todos los cielos generadores. Tibi sunt malchut et geburach et chesed per aeonas. Signo de la cruz magnífico y absolutamente cabalístico, que las profanaciones del gnosticismo hicieron que la iglesia militante y oficial perdiese completamente. Nota al pie: Dogme e rituel del Haute Magia 288. La iglesia militante y oficial, entre comillas, hizo más. Habiéndose apropiado lo que nunca le había pertenecido, tomó solamente lo que el profano tenía el significado cabalístico de los sepirot, macho y hembra. Nunca perdió el significado interno y superior, puesto que jamás lo poseyó. A pesar de que Eliphas Levi encubra a Roma, el signo de la cruz adoptado por la Iglesia latina fue fálico desde el principio, mientras que de los griegos era la cruz de los neófitos de Chrestoi. Fin de la parte B.